Hola, queridos amigos. El oro vuelve a ser protagonista a causa de la inflación. Cuando todo se derrumba, el único refugio seguro que queda son los bienes activos y los metales preciosos. Artículo de opinión. Vuelve la fiebre del oro. El oro vuelve a ser valor refugio. La inflación impulsa la compra de oro. Alta volatilidad e inflación del mercado. Aumenta el precio de los bienes y servicios. La economía mundial está ahora de rodillas. La bolsa se porta como un globo aerostático. En tiempos de crisis, mejor no hacer mudanzas. Elon Musk hace que el Bitcoin se vuelva a caer. El Basilea III empieza a finales de junio con el oro. El acuerdo Basilea IV se aplicará en enero de 2023. Despedido el comandante de la Fuerza Espacial estadounidense. Cientos de montañeros están atrapados en Nepal. Comenzamos. En medio de la inflación y de las tensiones geopolíticas, los analistas económicos creen que el oro alcanzará los $1.850 la onza y ascenderá a los $2.000 el segundo semestre, según la agencia rusa Sputnik. Esto llevó al multimillonario Sam Zell a reconsiderar su actitud hacia el oro y a compartir algunos consejos para invertir en oro de forma inteligente. A partir del viernes por la mañana del 14 de mayo, el mercado de valores de Estados Unidos se mantuvo a la baja, Canadá a la baja, Europa a la baja, India a la baja, China a la baja. Todo lo que muestra el índice del mercado, aunque no se informó en los medios. El monstruo de la inflación está asomando la cabeza en todo el mundo a causa de la crisis sanitaria. Los precios al consumidor subieron un 4,2% en los 12 meses hasta abril frente al 2,6% de marzo y marcaron el mayor aumento desde septiembre de 2008. El aumento de los precios al consumidor puede hacer subir las tasas de interés. La inflación que mide la tasa a la que aumentan los precios de los bienes y servicios fue impulsada por los mayores precios de los automóviles y de los alimentos en abril. La inflación es un aumento generalizado en los precios de los bienes y servicios de una economía durante un periodo de tiempo determinado. Estrés financiero. El estrés financiero se produce como consecuencia de los problemas económicos que generan ansiedad y producen sensación de vulnerabilidad o escasez. Un buen control de las finanzas es fundamental para prevenir este tipo de estrés y sus posibles efectos negativos en la salud física y mental. Para prevenir el estrés financiero es necesario mantener un buen control de nuestras finanzas, pero si ya lo hemos contraído, sus efectos pueden reducirse abordando el problema financiero rápidamente, planificando nuestras finanzas, reduciendo nuestros gastos y empezando a crear un hábito de ahorro. En tiempos de crisis, mejor no hacer mudanzas, mas estar firme y constante en los propósitos y determinación en que estaba el día antecedente a tal desolación. Las tristezas no se hicieron para las bestias, sino para los hombres, pero si los hombres las sienten demasiado, se convierten en bestias. Consejo. A principios de este mes, el multimillonario estadounidense Sam Zell advirtió a Bloomberg que la inflación se arremolina literalmente en todas partes y que es ahora cuando el oro puede ayudar económicamente. Tras estas declaraciones y la subida de los precios del metal precioso, en Wall Street están cambiando monedas y bonos al oro con la perspectiva de que su precio subirá considerablemente en los próximos meses. Una forma probada de sacar provecho de la inflación es poseer activos raros como el oro que han sido apreciados durante siglos, dijo el analista de Wall Street, Charles Ortel. ¿Por qué la inflación está en un máximo de 12 años? La Oficina de Estadísticas Laborales publicó números que indican
que el nivel de precios promedio de los bienes de consumo ha aumentado un 4,2% esta vez el año pasado. Esta es la tasa más alta desde 2008. En otras palabras, el consumidor promedio que gana el mismo salario este año ha sufrido un recorte salarial cuando se considera lo que realmente puede comprar con su cheque de pago. ¿Cómo invertir? El analista Charles Ortel destacó que la decisión de adquirir oro depende en gran medida de las leyes locales donde se quiera invertir. Por ejemplo, en Estados Unidos, los inversores en oro físico o metales preciosos pagan importantes impuestos y costes por la tenencia. Por eso, en estos casos sugiere que sería más prudente invertir en compañías mineras bien administradas que pagan dividendos regulares y tienen bajos costos de producción, que operan en países donde los riesgos de expropiación sean bajos. A algunos les gusta especular con empresas mineras más pequeñas bajo la teoría de que los grandes descubrimientos tendrán un impacto positivo desmesurado para los inversores. En este caso, advierto que es más difícil atraer a una gestión fuerte a estas jugadas junior. En cuanto a los ETFs, pueden estar cargados con una mezcla de grandes y pequeñas jugadas e incluir metales preciosos físicos, explicó el analista entre comillas. Y ahora aclaramos lo que es un ETF o Exchange Traded Fund, o fondo de inversión cotizado o fondo cotizado en bolsa. Es un producto financiero híbrido que fusiona las acciones con la estructura de los fondos de inversión. Es parecido al fondo de inversión, pero a diferencia de este, cotiza en un mercado de valores secundarios o bolsa. Para hacernos una idea más precisa, podemos imaginar un ETF como una cesta diversificada de valores o activos financieros. Esta cesta puede contener acciones de empresas, bonos, materias primas, índices, etc. Todo revuelto o totu revolutum. Por lo tanto, su precio sube o baja dependiendo del comportamiento del índice de referencia o de los valores cotizados que compran dicha cesta. Según Ortel, elegir entre estas opciones de inversión requerirá que uno comprenda las consecuencias fiscales personales, por lo que recomienda consultar con un asesor de inversiones antes de realizar cualquier inversión en oro u otro tipo de metal. Aclaro, yo no soy un asesor de inversiones, por lo tanto, yo no puedo dar consejos sobre cómo invertir su dinero del mejor modo posible. Yo solamente soy un periodista que en este caso está dando noticias económicas y consejos que da un experto en el tema. Pero no me hagan caso, puesto que esto solamente un asesor profesional puede dar los consejos adecuados para cada caso, porque cada caso es diferente. Caída del mercado inmobiliario. Más de 4 millones de estadounidenses ahora se saltan los pagos de la hipoteca, según The Atlantis Report. La deuda del gobierno federal se acerca al 109% del PIB. Muchas empresas están en quiebra y no volverán a abrir. Algunos pueden reabrir con personal reducido. Estamos al borde de la mayor caída del mercado inmobiliario en la historia de Estados Unidos. Espere hasta que descubra que sus impuestos sobre bienes raíces están subiendo. Mucho más. Esto se refiere a Estados Unidos, pero ya sabemos que lo que pasa en Estados Unidos repercute en todos los demás países que estamos en su órbita financiera. El porcentaje de desempleo actual es mucho más alto que el de la Gran Depresión. La mayor parte de la economía está de rodillas, con innumerables pequeñas y medianas empresas
que nunca volverán a abrir. Más de 100.000 empresas estadounidenses ya cerraron permanentemente durante esta crisis sanitaria, y eso representa millones de empleos que nunca regresarán. Los campamentos para personas sin hogar crecen todos los días. Mientras tanto, los superricos están comprando búnkeres subterráneos con defensa armada por temor a un colapso social. Patrón oro. Basilea III empieza a finales de junio con el patrón oro. A finales del mes de junio entran en vigor los acuerdos de Basilea III que convierten al oro y a los metales preciosos en activos de nivel 1. En esas fechas se podría implantar el patrón oro, según opina Rafa Pal. Basilea III es un marco regulatorio voluntario mundial sobre la adecuación del capital bancario, pruebas de estrés y riesgo de liquidez del mercado. Esta tercera entrega de los acuerdos de Basilea se desarrolló en respuesta a las deficiencias de la regulación financiera reveladas por la crisis financiera de 2007-2008. Su objetivo es fortalecer los requisitos de capital bancario, aumentando los requisitos de capital mínimo, las tenencias de activos líquidos de alta calidad y la reducción del apalancamiento. La norma Basilea III tiene como objetivo fortalecer los requisitos del estándar de Basilea II sobre los coeficientes mínimos de capital de los bancos. Además, introduce requisitos sobre la tenencia de activos líquidos y la estabilidad de financiamiento, buscando así mitigar el riesgo de una corrida bancaria. La Reserva Federal anunció en diciembre de 2011 que aplicará sustancialmente todas las reglas de Basilea III. Lo resumió de la siguiente manera y dejó claro que se aplicarán no solo a los bancos, sino también a todas las instituciones con más de 50.000 millones de dólares en activos. Este es el resumen. El acto de ejecución de los acuerdos de Basilea III en la Unión Europea ha sido el nuevo paquete legislativo que comprende la Directiva 2013-36 y el Reglamento 575-2013 sobre requisitos prudenciales para entidades de crédito y empresas de inversión. El nuevo paquete, aprobado en 2013, sustituyó las directivas sobre requisitos de capital. El 7 de diciembre de 2017, el director del Banco Central Europeo, Mario Draghi, declaró que para los bancos de la Unión Europea estaban completas las reformas de Basilea III. Impacto del Basilea III. En Estados Unidos, los mayores requisitos de capital dieron como resultado contracciones en las operaciones comerciales y en la cantidad de personal empleado en los pisos de negociación. Un estudio de la OCDE publicado el 17 de febrero de 2011 estimó que el impacto a medio plazo de la aplicación del Basilea III en el PIB de crecimiento estaría en el rango de menos 0,05% a menos 0,15% por año. O sea, pérdida. Perdón. La producción económica se vería afectada principalmente por un aumento en los diferenciales de los préstamos bancarios, ya que los bancos transfieren un aumento en los costos de financiamiento bancario debido a mayores requisitos de capital a sus clientes. Para cumplir con los requisitos de capital originalmente vigentes en 2015, se estimó que los bancos aumentarían sus diferenciales de préstamos en promedio alrededor de 15 puntos básicos. Los requisitos de capital vigentes a partir de 2019 podrían aumentar los diferenciales de préstamos bancarios en aproximadamente
50 puntos básicos. Los efectos estimados sobre el crecimiento del PIB suponen que no hay una respuesta activa en la política monetaria. En la medida en que la política monetaria ya no se vea restringida por el límite cero, el impacto de Basilea III en la producción económica podría compensarse con una reducción de las tasas de política monetaria en aproximadamente 30 a 80 puntos básicos. Basilea III también fue criticado por afectar negativamente a la estabilidad del sistema financiero al aumentar los incentivos de los bancos para jugar con el marco regulatorio. Es decir, que todo tiene un precio en esta vida y esta normativa, o este estándar, como le llaman, ha supuesto también un precio en el sistema financiero. Y ahora pasaremos en el futuro al Basilea IV. Los estándares del Basilea IV son cambios a los requisitos de capital bancario globales que se acordaron en 2017 y que se deben aplicar en enero de 2023. Modifican los estándares bancarios internacionales conocidos como los Acuerdos de Basilea. Los reguladores argumentan que estos cambios simplemente completan las reformas de Basilea III acordadas a principios de 2010-2011, aunque la mayoría de las reformas de Basilea III se acordaron en detalle en ese momento. El propio Comité de Basilea las llama simplemente reformas finalizadas y el gobierno del Reino Unido las ha denominado Basilea 3.1. Los críticos de la reforma, en particular los del sector bancario, argumentan que Basilea IV requiere un aumento significativo del capital y debe tratarse como una ronda distinta de reformas. Pero ya he dicho que no es posible hacer un cambio sin pagar un precio. Alta volatilidad e inflación del mercado según The Atlantis Report. A principios de esta semana, el gobierno informó que la inflación al consumidor subió al nivel más alto en 13 años. Los precios al por mayor también están subiendo cada vez más. El mercado de valores se comporta como un globo aerostático. Se eleva milagrosamente. Ignora todas las fuerzas económicas adversas como la inflación, el alto desempleo, la escasez de materiales, etc. Este sigue siendo verdaderamente uno de los mercados más desconectados de la historia. La alta volatilidad generalmente no es una buena señal. No es necesario que haya un catalizador para una ruptura en ninguna dirección. Todo es aversión al riesgo, es decir, miedo contra tolerancia al riesgo. La alta volatilidad indica un colapso en la uniformidad. Esta volatilidad es un juego de fondos de cobertura. Quieren un segundo gran chapuzón. El mercado está controlado por su software. El miedo a la inflación, la escasez de chips son razones fabricadas. Si hay inflación, el valor de las empresas es mayor, no más bajo. Si aprieta la inflación los márgenes de ganancia debido a los costos de los insumos o quita demanda futura, eso es malo. De lo contrario, Venezuela sería el mejor lugar para vivir. Estudie lo que sucedió en la década de 1970, la década de la inflación. A las acciones no les fue bien. Los efectos de la inflación en el mercado de valores son más que el valor de las acciones simplemente infladas. Cuando la inflación repunta, los inversores anticipan subidas de tipos en un entorno en el que las tasas del 0% han ayudado a mantener el mercado desde 2008. Cuando baja el valor del efectivo, piensa que las empresas en el mercado de valores les irá muy bien cuando sus clientes no pueden pagar tantos bienes. Sin embargo, las acciones de materia prima son refugios seguros para la inflación porque representan un valor intrínseco en el entorno en el que el dinero fiduciario respaldado por el gobierno se vuelve menos valioso.
Noticias del Bitcoin. Elon Musk hace que el Bitcoin se vuelva a desplomar con un tuit. El precio del Bitcoin ha caído después de que el magnate Elon Musk insinuara el pasado domingo que Tesla habría vendido o iba a vender sus activos en esta criptomoneda. En medio de las especulaciones sobre la venta de las reservas de Tesla, la criptomoneda cayó por debajo de los $43.000, pero empezó a recuperarse después de que el multimillonario refutara los temores. El Bitcoin se hunde un 17% tras el anuncio de que Tesla dejará de aceptarlo. El precio del Bitcoin, la criptomoneda más popular del mundo, se desplomó más de un 17% después de que el cofundador y máximo ejecutivo de Tesla, Elon Musk, anunciara que la empresa dejaría de aceptar esta criptomoneda como pago por los vehículos. Bitcoin sucumbe a una reacción en cadena. La semana que comenzó el 10 de mayo será recordada por muchos participantes del criptomercado, puesto que un tuit de Elon Musk y otros eventos desencadenaron toda una reacción en cadena que hizo tambalear los precios del Bitcoin y otras criptomonedas. España. Firmas que impulsarán la recuperación. Fundación La Caixa, El Corte Inglés, Inditex, Telefónica, Santander y Mercadona son las empresas que más contribuirán a la recuperación del PIB y a la generación tras la crisis derivada de la crisis sanitaria, así como a la creación de un modelo económico digital y sostenible, según el estudio Advice de éxito empresarial. Archivan en España la causa sobre la supuesta injerencia rusa por falta de pruebas. Aunque la información no había trascendido hasta ahora, un informe de la Audiencia Nacional que acaba de salir a la luz reprocha a los agentes que solo hayan aportado el testimonio de un informante y enlaces de informaciones publicadas en medios de comunicación. El asunto de la injerencia rusa en el referéndum del 1 de octubre de 2017 en Cataluña lleva años causando revuelo, pero no ha sido hasta ahora cuando se ha sabido que la Audiencia Nacional archivó la causa por no encontrar indicios mínimos de delito. Activistas veganos protestan en Madrid. Los activistas veganos han llevado a cabo una peculiar protesta en Madrid el 15 de mayo en la que imitaron carne humana a la venta en envases improvisados como si fuera carne animal en un supermercado. Una decena de manifestantes se cubrieron de pintura roja para imitar la sangre mientras permanecieron en unas bandejas gigantes de carne. El gobierno boliviano cedió a presiones de camioneros y no habrá tren entre Chile y Bolivia. Tras 5 días de bloqueos en todo el país, los sindicatos de transportistas lograron imponerse y suspender definitivamente la reactivación del ferrocarril que Chile había otorgado a Bolivia como compensación por haberle quitado el acceso al mar en la Guerra del Pacífico. La breve resurrección del ferrocarril Arica-La Paz, que uniría a estas ciudades de Chile y Bolivia, fue definitivamente abortada por los sindicatos de transportistas bolivianos, quienes se opusieron a su circulación porque, según ellos, les iba a quitar puestos de trabajo. Sus reclamos fueron atendidos plenamente por el gobierno nacional. El sector empresarial lamenta haber perdido la oportunidad de tener más vías de transporte para sus productos. Noticias breves. Día de Internet. El 17 de mayo se celebra el Día de Internet, una jornada que se conmemora en gran parte del mundo, cuyo objetivo principal es dar a conocer las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías para mejorar la información y el nivel de vida de las sociedades. Una Internet mejor comienza contigo, más conectados y seguros. Este es el lema elegido para celebrar el Día de Internet 2021.
La seguridad de Internet está gravemente amenazada con virus, gusanos, troyanos, etc. Por ello, este 17 de mayo se pretendió impulsar cambios positivos y concienciar en ciberseguridad. Debemos usar la tecnología de manera responsable, respetuosa y crítica. Israel está destruyendo los edificios de los medios de comunicación en Gaza. La destrucción de 2 importantes edificios de Gaza, que albergan 20 medios de comunicación, fue impactante y predecible. La historia muestra que si los medios de comunicación no están presentes para documentar la guerra, es mucho más fácil cometerlos. Pasarse de la raya, quiero decir. El martes, Israel bombardeó la torre Al-Hawara de 10 pisos, provocando su colapso. Antes de hacerlo, había advertido que se acercaban los ataques aéreos. Al día siguiente, bombardeó la torre de 14 pisos y también advirtió que lo haría. Me refiero a la torre Ar-Shorouk. Atrapados en Nepal. Cientos de alpinistas piden ayuda a sus países para salir de Katmandú. Fueron en busca de aventura y se encontraron con un cierre tan inesperado como deseable. Cientos de europeos se encuentran actualmente en Katmandú, Nepal, sin opciones de poder volver a casa. La actual situación que vive el país, con un aumento de los casos en las últimas semanas, ha obligado a las autoridades del país a imponer serias restricciones, y entre ellas está la de cancelar los vuelos fuera de Nepal al menos hasta el próximo 31 de mayo. De eso tengo yo un poquito de experiencia, de lo que es quedarse bloqueado en Nepal. Ya llegó un momento, a pesar de que Nepal es un país apasionante y me encanta, digamos que es como una segunda patria para mí, pero llegó un momento de aburrimiento en el hotel, cuando se me retrasaba la salida. Astronáutica. China hace historia al posar un vehículo en Marte en su primera misión. China marcó un hito hoy en su carrera espacial al posar con éxito un vehículo explorador sobre la superficie marciana en su primera misión al planeta rojo, algo que solo habían conseguido antes, tras varios intentos, Estados Unidos y la extinta URSS, aunque ésta no logró completar la hazaña. SpaceX lanza al espacio 52 satélites más para su red de Internet Starlink. La compañía SpaceX lanzó al espacio este sábado desde Florida el cohete reciclable Falcon 9 con una nueva tanda de 52 satélites para su red de Internet Starlink, tras encontrar condiciones atmosféricas favorables para la misión. Despedido el comandante de la Fuerza Espacial después de afirmar que el ejército está siendo atacado por la teoría crítica de la raza neomarxista, entre comillas. El comandante de una unidad de la Fuerza Espacial estadounidense ha sido retirado de su papel de liderazgo después de una aparición en un podcast en el que afirmó que las ideologías marxistas, como la teoría crítica de la raza, estaban socavando a los militares. Lomeyer, quien comandó el 11º Escuadrón de Advertencia Espacial en la base de la Fuerza Aérea Buckley, Colorado, apareció en el programa para promover su libro autoeditado Revolución Irresistible, el objetivo de la conquista del marxismo y la destrucción del ejército estadounidense. El tomo explora la agenda neomarxista que, según él, se está infiltrando en las Fuerzas Armadas. Última noticia. Jupiter's Legacy. Desde su estreno el pasado viernes, Jupiter's Legacy está causando sensación en Netflix. La serie presenta un gran número de superhéroes, tanto antiguos como nuevos, cada uno con sus diferentes habilidades especiales y su particular forma de utilizarlas. Pero entre todos los personajes destaca Hutch, que tiene la singularidad de no poseer ninguna habilidad sobrehumana, pero cuenta con un misterioso artefacto que le permite teletransportarse donde quiera. Esto es todo y muchísimas gracias, amigos.